Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Los comienzos. Disculpen la espera. Me gusta publicar capítulos semanales, pero también tenía motivos suficientes para esperar. Los capítulos 2 y 3 conforman el primer arco argumental de la historia, el arco del origen. Quizás debería ponerles un título, así que díganme qué les parece. En fin, como se trata de un arco argumental de 2 capítulos, me preocupaba no tener suficientes palabras para el capítulo 3, así que tuve que escribirlo también. Pero al final conseguí las suficientes, así que aquí tenéis unas 8600 palabras y en el próximo capítulo unas 6600. Bastante en total. En fin, vayamos directamente a la historia. Descargo de responsabilidad, no soy el propietario de Fairy Tail ni de Bleach. Es una pena, sería genial si lo fuera. XXXXXXXXXX. Protector de las hadas. Principios. En una remota y aislada región del reino de Fiore, se encuentra un pequeño pueblo llamado Karakura. Un lugar pequeño con una comunidad reducida, cualquiera pensaría que sería presa fácil para los gremios oscuros y los bandidos. No había tropas del Consejo Mágico cerca para ayudarlos, y las tropas del reino también estaban demasiado lejos. Entonces, ¿por qué este pueblo era tan seguro? La respuesta se encontraba en una pequeña clínica en el centro de la ciudad. En esa clínica vivía una pequeña familia, la familia Kurosaki. Isshin Kurosaki dirigía la clínica. Si bien había muchos médicos mejores, él era lo suficientemente competente para atender casos menores. En su tiempo libre, ayudaba a defender la ciudad junto a su esposa, Masaki. Sin embargo, era conocido por tener algunos problemas de personalidad. Masaki era una de las personas más amables de la ciudad. Incluso los magos a los que derrotaba y enviaba lejos sentían que habían obrado mal, aunque hubieran cometido actos mucho peores y no hubieran sentido nada. Nunca parecía enfadarse con nadie y jamás atacaba a nadie sin provocación. Ella e Isshin tuvieron 3 hijos. Las gemelas, Karin y Yuzu, habían nacido hacía poco, mientras que su hijo mayor ya tenía casi 9 años. Se llamaba Ichigo Kurosaki. Ichigo era un niño peculiar, diferente a la mayoría desde el día de su nacimiento, y no solo por su brillante cabello naranja. Nació con un poder mágico increíblemente alto, pero lo más extraño de él era que nunca había tenido problemas a causa de ello. La mayoría de los niños se habrían enfermado e incluso podrían haber muerto si hubieran nacido con demasiada magia, pero Ichigo tenía aún más y gozaba de la misma salud que cualquier otro niño. Durante meses, el asunto había desconcertado a muchos en su antiguo pueblo, hasta el punto de que estaban a punto de preguntar al Consejo Mágico al respecto. Solo la oportuna intervención de Isshin los detuvo, y para ello, había usado todos los favores que tenía. Era imposible saber qué haría el Consejo Mágico si se enteraba de la existencia de Ichigo. Así que la familia se había mudado, se había ido a Karakura Town. Era perfecto para ellos. Aislado. Cuando aparecieron los primeros bandidos tras su llegada, Isshin partió para enfrentarse a ellos a pesar de las advertencias de los demás. Regresó 1 hora después sin rastro de los bandidos. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué sucedió. Los ahuyentó o los mató. Al final, simplemente se alegraron de que se hubieran ido. Por supuesto, eso no habría detenido a todos los bandidos. De vez en cuando llegaban más, pero ninguno alcanzaba el pueblo. Finalmente, la noticia llegó a oídos de algunos gremios oscuros locales a través de una red clandestina. ¿Un pueblo que de repente había repelido todos los intentos de ataque? Era justo el desafío que algún miembro del gremio oscuro podría haber deseado para divertirse un rato. Todos fracasaron con la misma facilidad que los bandidos. Incluso en algunas ocasiones en las que Masaki fue en su lugar, nunca lograron llegar al pueblo, a pesar de que Masaki era más amable en sus métodos. Y finalmente, simplemente dejaron de intentarlo. El pueblo no podía ser tomado para sus propios fines, así que era mejor dejarlo en paz. Los 2 magos no parecían tener muchas ganas de abandonar la ciudad, así que estaban a salvo de ellos mientras se mantuvieran alejados. Esto continuó hasta que Ichigo cumplió 9 años, e incluso entonces, seguían siendo cautelosos en el pueblo. Si bien los bandidos temían acercarse, la clínica era un caos.
No fue un mago oscuro quien lo causó, sino el caos habitual en la familia. Llegas tarde. Isin se abalanzó sobre su hijo, preparándose para darle una patada en la cara. Ichigo se agachó al entrar, mientras Isin salía disparado por la puerta. Sin perder un instante, la puerta se cerró antes de que Isin pudiera volver a entrar. Ichigo suspiró ante las payasadas de su padre antes de que una radiante sonrisa apareciera en su rostro. Había visto a su madre. Ah, dijo Masaki, girándose para sonreírle a su hijo. Bienvenido a casa, Ichigo. Hola, mamá, dijo Ichigo, acercándose a su madre para ver a las gemelas en sus cunas detrás de ella. ¿Cómo están Yuzu y Karin? Masaki acercó a su hijo y lo abrazó. Estás perfectamente bien. Mírate. Ya te comportas como un buen hermano mayor. Ichigo se sonrojó. Mamá. Tiene razón. Los dos miraron hacia una ventana y vieron a Isin trepando por ella. Qué extraño. Jurarían que antes estaba cerrada con llave. Isin le sonrió a Ichigo, y un escalofrío recorrió la espalda del chico. Por supuesto, ahora que tienes que proteger a tus hermanas, debemos intensificar tu entrenamiento. Aumentaré mi nivel de sigilo y atacaré cuando menos te lo esperes. Masaki negó con la cabeza mirando a su marido. Claro que sí, cariño. Era divertido seguirle la corriente a Isin. Su locura era parte de su encanto. Pero él no lo haría, no si ella podía evitarlo. Como si fuera a permitir que su pequeño sufriera algún daño si podía impedirlo. Mientras tanto, Ichigo se había separado de su madre y miraba fijamente a los gemelos. Son tan pequeñitos. Por supuesto. Tú también lo eras a esa edad. Y eras tan guapo /diagonal. Ichigo se aseguró de apartar la mirada de Masaki, ocultando el rubor en su rostro. Mientras tanto, Isin sonreía al ver toda la escena. Se había dado cuenta de que sonreía muchísimo desde que conoció a Masaki. Ella era como el sol para todos ellos y a ninguno le importaba que sus vidas giraran a su alrededor. Simplemente les encantaba estar cerca de ella. Oh, Isin. Isin salió de sus ensoñaciones y se concentró en Masaki. Decidí aceptar una de las peticiones que nos enviaron. Isin actuó exactamente como ella esperaba, corriendo hacia ella y revisándola de arriba a abajo para asegurarse de que estuviera bien. ¿Estás seguro? Quiero decir, hace bastante tiempo que no sales a una misión, y Yuzu y Karin no nacieron hace tanto, así que tienes que considerar cómo te habría afectado esa inactividad, y no has hecho muchos trabajos desde que nació Ichigo y... Isin interrumpió sus divagaciones cuando Masaki soltó una carcajada. Con solo oír esa risa, sintió como todas sus preocupaciones se desvanecían. Eres un alarmista. Estaré perfectamente bien. Es solo un grupo de bandidos. Ni siquiera están organizados, más bien parecen un grupo de desertores que se juntaron hace unos días y están causando problemas. Isin tuvo que darle la razón. Los desertores del ejército de Fiore normalmente eran controlados internamente. El hecho de que dejaran a estos hombres solo significaba que ni siquiera habían completado su entrenamiento básico y, por lo tanto, eran incluso más débiles que los bandidos comunes. Masaki sintió una mano que la agarraba del brazo. Bajó la mirada y vio a Ichigo mirándola con los ojos muy abiertos y una expresión suplicante en el rostro. ¿Puedo ir contigo? Isin y Masaki se quedaron paralizados, Ichigo confundido por lo sucedido. ¿Había dicho algo malo? Los dos adultos se miraban fijamente, casi manteniendo una conversación sin decir una palabra. Se habían asegurado de que Ichigo estuviera a salvo de miradas indiscretas en Karakura, pero ¿y si en otro lugar alguien notaba algo extraño en él? ¿Y si se corría la voz y el consejo mágico se enteraba de algo que no podían evitar de años atrás? No solo les preocupaba su gran cantidad de magia. El consejo mágico seguramente sabría cuál era su magia y vigilaría de cerca a cualquier niño suyo si se enteraban de su existencia. Ya había sido bastante difícil pasar desapercibido. Pero claro, Ichigo llevaba años sin salir de Karakura. Había pasado allí la mayor parte de su vida y siempre lo vigilaban con lupa cuando se ausentaban por 1 o 2 días. Aunque la ciudad a la que debían ir estaba más lejos de lo normal, aún así se encontraba lo suficientemente lejos de cualquier organización mágica importante como para evitar ser detectados.
Ichigo no se quedaría en Karakura para siempre y también querría ver algo de magia en acción. Masaki suspiró para sus adentros. ¿Qué era lo peor que podía salir mal? ¿Por qué no? Mañana nos iremos temprano. ¿Crees que no te importará? Ichigo sonrió. Por supuesto. Gracias. Isin observó cómo Ichigo subía corriendo las escaleras, probablemente con la intención de elegir algunas cosas para llevarse, completamente absorto en su emoción. Miró a Masaki, cuya preocupación se reflejaba ahora que Ichigo se había ido. ¿No me dijiste que no me preocupara? Sonrió al ver una leve sonrisa asomar en el rostro de su esposa. Sí, lo hice, ¿verdad? Isin la rodeó con un brazo. Sé que tienes miedo por él, pero yo no. Al final, estarás con él. Eres más fuerte, oyó Isin murmurar a Masaki. Pero yo soy mucho más visible, Masaki soltó una risita ante las palabras de Isin. Tú eres el sensato. Y confío plenamente en ti. Masaki se relajó en los brazos de Isin. Gracias, Isin. En cualquier momento. XXXXXXXXXXXX. Los dos se marcharon temprano esa mañana, y Sin se obligó a levantarse para despedirlos. Y entonces desaparecieron, rumbo al otro lado del camino. Ichigo estaba disfrutando al máximo. Todo era nuevo y diferente a lo que había visto en Karakura, y no veía la hora de descubrir más. Tuvo que contenerse para no correr de un lado a otro de la emoción. Masaki sonrió ante la emoción apenas disimulada de Ichigo. Verlo tan feliz hizo que todo el riesgo valiera la pena. Probablemente deberían sacarlo más a menudo a medida que creciera. Karakura a veces se quedaba pequeña. La pareja tardó unas horas en llegar al nuevo pueblo. Ichigo fingió que podía seguir adelante durante todo el trayecto, mientras que Masaki simuló cansancio para darle oportunidades de descansar. Ichigo contempló la nueva ciudad. No tenía nada de especial, pero para él era asombrosa. Las casas estaban construidas de forma ligeramente diferente y el lugar tenía una atmósfera completamente distinta. El pueblo también tenía sus desventajas. Un muro endeble había sido erigido a toda prisa y parecía que se iba a derrumbar en cualquier momento. No se le había puesto mucho cuidado y daba la impresión de que lo habían construido con lo que tenían a mano, ya que era una mezcla de madera, piedra y ladrillos. Masaki frunció el ceño. Aquello no parecía la defensa adecuada para unos cuantos desertores débiles. Sus ojos escudriñaban la multitud que pasaba junto a Ichigo mientras recorrían la ciudad. La mayoría de los aldeanos intentaban disimular sus miradas, pero algunos las observaban directamente. En sus ojos se reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. Un hombre se les acercó al llegar al ayuntamiento. Vestía un traje formal y tenía un aire importante. Sin embargo, al igual que los demás residentes, parecía asustado. Me alegro de que hayan venido, dijo el hombre al llegar junto a ellos. Entremos. Hizo un gesto hacia el ayuntamiento antes de conducirlos a su despacho, cuyas puertas se cerraron tras ellos, aislándolos del resto del pueblo. El hombre se sirvió una taza de té antes de mirarlos. ¿Té? No, gracias. Como quieras. El hombre se llevó la taza a los labios antes de dar un sorbo, y parte de la tensión que sentía se desvaneció con él. Una buena taza de esto siempre me ayuda a relajarme, ¿sabes? Supongo que usted es el alcalde. El hombre asintió. Sí, soy el alcalde de este pueblo. Represento los intereses de nuestro pueblo. Oiga, señor. El alcalde miró a Ichigo. ¿Por qué hay un muro tan grande afuera? Masaki asintió ante la pregunta de su hijo. Yo también quisiera saberlo. Tenía entendido que tenías un problema con algunos desertores. Eso haría creer a la gente que se trataba de rutas comerciales, no de una incursión. Lo siento. El alcalde no pudo mirarla a los ojos. Mentí. Esa solicitud que te envié era antigua. ¿Por qué? El alcalde vaciló. ¿Le importaría que su hijo saliera de la habitación un momento? Masaki miró al hombre con expresión de desconcierto por un segundo antes de obedecer. Espera afuera un minuto, Ichigo.
No te alejes. De acuerdo, dijo Ichigo, cerrando la puerta y dejando al alcalde y a Masaki a solas. Los dos permanecieron en silencio un momento, el único sonido que se oía provenía del alcalde, que daba unos sorbos más a su té. Masaki fue quien rompió el silencio. ¿Todavía no me has dicho por qué? Nuestro pueblo está demasiado lejos de cualquier ayuda que el ejército pueda enviar fácilmente. Enviamos algunas solicitudes a los gremios más cercanos antes de que nos aislaran, pero esos gremios eran demasiado débiles. ¿Demasiado débil? Están muertos. Los ojos de Masaki se abrieron de par en par. ¿Muerto? Sí. Ningún equipo que enviaron sobrevivió. Al final, simplemente se rindieron. Perdieron a demasiados amigos. Masaki sintió que sus manos se apretaban bajo la mesa. Entonces, ¿por qué me mandaste llamar? El alcalde la miró, logrando finalmente mirarla a los ojos. Ya no mostraba miedo, al contrario, había endurecido su expresión hasta alcanzar la máxima seriedad posible. Hemos oído hablar de ustedes. Nos enteramos por un comerciante local que visitó su pueblo. Oyó hablar de la familia Kurosaki, los protectores no oficiales del pueblo. Aún no has dicho por qué. La alcaldesa continuó como si ella no lo hubiera interrumpido. Investigué un poco sobre ustedes dos cuando las cosas empezaron a ir mal. A través de algunos viejos contactos, antes de que perdiéramos el contacto, me enteré de que un tal Masaki Kurosaki y un tal Isshin Shiba desaparecieron hace casi 9 años. ¿Qué has hecho? Masaki casi le espetó al hombre. Era difícil hacerla enfadar, y si él estaba amenazando a su familia, eso sería la gota que colmaría el vaso. El alcalde vio lo cerca que estaba de estallar mientras intentaba calmarla. No te estoy amenazando. Bueno, desde luego lo parece. Por favor. El hombre cayó de rodillas, sorprendiéndola. No intento amenazarla. He oído rumores, historias. Hablaban de que ustedes dos son diferentes de los magos normales. Rumores sobre Shinigami y Quincy. ¿Para qué nos necesitarías? Un mago normal puede hacer lo mismo. Simplemente busca a alguien fuera del bloqueo. No es tanto un bloqueo. Es más bien una prisión. Masaki estaba a punto de decir algo cuando un rugido escalofriante llenó el aire. Antes de que terminara, Masaki ya estaba en la puerta, arrastrando a Ichigo hacia adentro. Ese rugido sonaba demasiado a Halo. No podía permitirse el lujo de perder de vista a Ichigo. ¿Entiendes ahora por qué te pedí que me llamaras? El alcalde seguía sin moverse de su sitio. ¿Reconoces ese rugido? La mayoría del pueblo desconoce la verdad sobre el monstruo, pero había algo al respecto en los registros que tenía a mi disposición. Menciones de extrañas y aterradoras criaturas con una máscara blanca inmaculada en el rostro. Te lo ruego, suplicó el alcalde. Si no es por mí, al menos por los ciudadanos de mi pueblo. Ustedes solían cazar a estas criaturas. Por favor, ayúdennos. Masaki miró al hombre. Estaba a punto de llorar. Literalmente, estaba volcando todas las emociones que sentía en su súplica. Miedo, preocupación, esperanza, desesperación, todo estaba ahí. Podía marcharse fácilmente. Un Hollow era peligroso. Se sentían atraídos por seres con gran poder mágico, e Ichigo era prácticamente un faro de luz para cualquiera que estuviera cerca. Solo tenía que irse ahora antes de que fuera demasiado tarde. Sin duda, sería lo suficientemente rápida si llevaba a Ichigo consigo. Pero al ver al alcalde sacrificar incluso su dignidad para rogarle ayuda, simplemente no pudo hacerlo. Podría haber ignorado lo sucedido en Karakura, pero ahora estaba allí. Y no podía dejar la situación como estaba. Incluso existía el riesgo de que el Hollow se marchara de allí y terminara cerca de Karakura. En el peor de los casos, podría atraer atención no deseada. Masaki suspiró. ¿Dónde está este Hollow? Gracias. Simplemente gracias. El alcalde se puso de pie, secándose las lágrimas. Hemos recibido informes de que se le ha visto en los bosques al norte de aquí. Pero eso fue hace un día. Puede que el monstruo se haya movido. Está ahí, dijo Masaki, sin prestar mucha atención a la sorpresa que mostraba el hombre. Puedo sentirlo ahora.
Ya ni siquiera intenta ocultarme su presencia. ¿Eso es bueno? Depende. Masaki miró a Ichigo. Ichigo, necesito que te quedes con este buen hombre. ¿Pero por qué? Creí que habías dicho que podía verte en acción. Lo siento, cariño. Se agachó antes de abrazar a su hijo. Es más peligroso de lo que pensaba. Ichigo hizo un puchero. Está bien. Ese es un buen chico. Masaki dirigió su atención al alcalde. Confío en que Ichigo estará a salvo aquí. ¿Aquí? Por supuesto. Estará bien. Bien, dijo Masaki, dirigiéndose hacia la puerta antes de volverse para mirar al alcalde por última vez. Si no está bien, Halloween no será lo peor a lo que se enfrente su ciudad. El alcalde se estremeció cuando el Quincy salió de la habitación e Ichigo lo miró. ¿Tu madre suele dar tanto miedo? ¿Da miedo? Es la persona más amable del mundo. Ya veo. El alcalde volvió a estremecerse. Siempre era la persona más amable la que podía dar más miedo. Estúpida agresión reprimida. XX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 . Masaki llegó rápidamente al bosque. No se apresuró, ya que el Halloween no mostraba señales de moverse. ¿Cuándo se dio cuenta de que venía? Seguramente intentó cazar a Ichigo en algún momento cuando se acercaron a la ciudad y sintieron su presencia. Los Hallows eran criaturas de instintos, y confiaban plenamente en ellos. Una parte del Hallow debió de gritarse a sí misma al pensar que era una Quincy, un instinto de supervivencia innato para evitarla. Al acercarse, pudo comprender por qué le estaba indicando su ubicación. Era porque no estaba solo. Lo que parecía ser un Hallow poderoso era en realidad un grupo de Hallows más débiles, cuya presencia se fusionaba a la distancia. Parecía que el alcalde tenía razón al decir que ya había habido desertores. Si no supiera la verdad, apostaría a que esos desertores se habían convertido en Hallows. El alcalde había dicho que no la había amenazado. Ahora que lo pensaba, era mejor enviarle la solicitud anterior que la nueva. Si la hubieran interceptado, podrían haber averiguado dónde estaban ella y su familia. Aún así, un grupo de Hallows débiles representaba un pequeño problema. No le había mentido a Isin cuando le dijo que estaría bien en la misión, pero esperaba desertores. Combatir contra un Hallow era un poco más peligroso, y después de haber estado un tiempo sin practicar, esta pelea podría resultarle más difícil de lo habitual. Debería haber practicado más. Ese siempre fue su problema. Si hubiera mantenido sus habilidades al día, habría detectado a los Hallows a kilómetros de distancia incluso antes de acercarse al pueblo. Aún podía usar el arco y tenía sus Bloods como último recurso. Esas habilidades no se debilitaban, sin importar cuántos años pasaran. Poco a poco, los árboles comenzaron a escasear. Las zonas densamente pobladas se volvieron cada vez más dispersas hasta que llegó a un pequeño claro atravesado por un río. Ese mismo río continuó su curso hasta llegar al borde de un acantilado cercano, donde caía en cascada. Los Hallows no tenían dónde esconderse, pero tampoco lo habían planeado. En grupo, se habían vuelto más confiados. Creían que podían derrotarla, así que no se molestaron en intentar ocultarse de ella, sobre todo porque, si lo hacían, ella podría localizarlos uno por uno. En total eran 5. Uno tenía forma de toro, incluso con cuernos unidos a su máscara. Se mantenía erguido sobre sus patas traseras y daba la impresión de ser más bien un monstruo corpulento. El segundo Hallow se parecía más a una araña, con sus 8 patas y pinzas. Probablemente también podía lanzar algún tipo de telaraña. El tercero tenía forma de ave, sus brazos habían sido reemplazados por alas afiladas como navajas. Asimismo, sus pies se habían convertido en garras y su máscara tenía una boca que sobresalía formando un pico. Uno de los Hallows más extraños que jamás había visto era el cuarto. Parecía casi un flamenco demoníaco con sus patas increíblemente largas y delgadas y su aspecto aterrador. Su largo cuello se unía a su rostro y máscara, moviendo la cabeza constantemente sin perderla de vista. El último Hallow parecía ser el líder del grupo. Era muy parecido a un hámster gigante con garras rojas.
En su máscara lucía una sonrisa bastante siniestra, y de la parte superior de su cabeza colgaba una especie de señuelo. Todos ellos también tenían el típico agujero en el pecho. Y todos la miraban con avidez. ¿Alguno de ustedes tiene nombre? Ninguno de los Hallows habló, solo la miraban fijamente. Finalmente, el Hallow con aspecto de hámster le respondió. Soy el gran pescador. Masaki asintió con la cabeza hacia el Hallow. ¿Sabes por qué estoy aquí? Ustedes son nuestra comida, gritó Hallow, semejante a una araña. Si te rindes ahora, todo terminará rápidamente. ¿Rendirse? Grant Fisher comenzó a reírse de la palabra, su voz resonando en el claro. ¿Por qué haríamos algo tan estúpido? Os ahorraríais un sufrimiento innecesario. Creo que no. El hueco se lamió los labios. Tengo bastante hambre, ¿sabes? Y hay un olor delicioso en ese pueblo. Además, los niños son mi comida favorita. La furia la invadió por completo mientras extendía su brazo izquierdo. Los Hallows se pusieron inmediatamente en guardia al ver la cruz que colgaba de su muñeca. La cruz resplandeció con un azul intenso mientras Masaki canalizaba su magia hacia ella, antes de que la energía se expandiera hacia afuera, absorbiendo energía de su entorno. Al finalizar, apareció un arco hecho de puro eternano proveniente de la atmósfera. El hada Hallow no esperó como las demás, sino que alzó el vuelo. Comenzó a sobrevolar a Masaki desde arriba antes de lanzarse en picado hacia ella. Masaki fue más rápida. Le echó un vistazo al Hallow y apuntó el arco hacia arriba. Con su brazo derecho, tensó la cuerda y generó una flecha a partir del eternano que la rodeaba. Tardó menos de un segundo en formarse y, cuando terminó ese segundo, la flecha ya salía disparada del arco. El hueco presentía el peligro que representaba la flecha, pero ya era demasiado tarde. La flecha impactó directamente en la máscara y la hizo añicos, el hueco desapareció con la destrucción de su máscara. Los demás Hallows ya se estaban moviendo cuando ella eliminó al Hallow pájaro. El Hallow flamenco fue el primero en atacarla y comenzó a apuñalarla, usando su largo cuello y su flexibilidad para esquivar los disparos que ella intentaba lanzarle. La araña Hallow se acercó mientras estaba ocupada por el flamenco Hallow, disparando una ráfaga de telaraña de algún tipo. Al ver el peligro, Masaki comenzó a retroceder, pero se topó con una pared de pelo que le bloqueaba el paso. Sin espacio para maniobrar a su alrededor, no le quedó más remedio que intentar saltar por encima. No vio el segundo tren. Cuando empezó a descender, este la golpeó en las piernas y la dejó clavada al suelo. Masaki reprimió las ganas de gritar de dolor. La telaraña no era una telaraña cualquiera. No solo era más resistente, sino que también quemaba, casi como si fuera ácido. Tuvo que disparar una flecha directamente hacia abajo para debilitarla lo suficiente como para escapar. La distracción que le habían provocado fue total. Una sombra apareció sobre ella y apenas pudo ver lo que sucedía por el rabillo del ojo. Todos los ataques anteriores habían servido de tapadera para que el toro hueco se acercara lo máximo posible. Con un rugido ensordecedor, el Hallow descargó uno de sus enormes puños sobre ella, con la intención de aplastarla. La golpeó con fuerza y la lanzó contra los árboles. El Hallow flamenco se abalanzó sobre ella, dispuesto a devorar sus restos, y extendió su pico hacia ella. Grant Fisher observó la escena y se preparó para reír victorioso cuando comprendió lo que los demás Hallows no habían notado. Ese ataque la habría debilitado o lisiado, pero aún debería estar consciente y retorciéndose de dolor. Entonces, ¿por qué no se movía? Era casi como si. Se quedó paralizado al darse cuenta de todo, antes de gritarle al flamenco Hallow, alto. Es una trampa. El Hallow flamenco se quedó paralizado, pero ya era demasiado tarde. La mano de Masaki se extendió rápidamente y agarró al Hallow por el cuello, atrayéndolo lentamente hacia ella. ¿Qué ocurre?, le dijo a la criatura mientras ésta luchaba por liberarse. ¿No querías acercarte a mí? Con su mano libre, formó un pequeño arco de eternano con los dedos. Tensó la cuerda mientras apuntaba a la máscara del Hallow. Eilig fail. La flecha impactó contra la máscara y siguió su trayectoria, disparando una ráfaga de energía por la parte posterior de la cabeza del Hallow.
El halo desapareció igual que el primero, y Masaki se estiró ligeramente mientras se levantaba del suelo. Ah, eso estuvo cerca. ¿Te estabas haciendo el muerto? Masaki miró a Grand Feshor mientras hablaba. Ese golpe debería haberte dejado lisiado o al menos debilitado considerablemente. ¿Qué hiciste? Masaki le dedicó una sonrisa al Hollow antes de tirar de una de las mangas de su blusa para dejar al descubierto su brazo. Por un instante no sucedió nada, hasta que un tenue patrón de líneas azules apareció sobre su piel. Es un truco ingenioso, ¿verdad? Verás, los Quincy, al igual que yo, hemos aprendido a compensar nuestra falta de defensa y fuerza. Canalizando nuestra magia a través de nuestro cuerpo, podemos potenciar nuestras habilidades más allá de lo que normalmente seríamos capaces. Ya veo. ¿Esta técnica tiene algún nombre? Masaki miró al Hollow con confusión. ¿Te interesa? Eso es nuevo para un Hollow. El Hollow en cuestión se rió. Por supuesto que no. Solo quiero saber el nombre de tu as bajo la manga para destruirlo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Masaki al aceptar el desafío. La variante defensiva se conoce como Blood Pene, mientras que la variante de ataque es Blood Arrery. Entonces observa cómo lo aplasto. Grand Feshor se abalanzó sobre ella y le lanzó una garra. Pero antes de que la alcanzara, Masaki desapareció. Hollow apenas logró esquivar una flecha que venía desde arriba, reaccionando más por instinto que por razón. Tuvo suerte. Si no se hubiera movido en ese momento, habría muerto. ¿Desde cuándo dije que Blood era mi única carta ganadora? Grand Feshor miró fijamente a Masaki, que estaba de pie en el aire sobre él. ¿Cómo? Irenkiaku. Un Quincy puede usarlo para cabalgar sobre un flujo de Eternano bajo nuestros pies. Y como también puedes ver, podemos usarlo para mantenernos de pie sobre el aire mismo. Los tres Hollows se miraron entre sí antes de llegar a la misma conclusión. Tenían que acabar con ella. Ninguno de ellos podía mantenerse en el aire como ella, ni tampoco podían volar. Si no la derribaban, todos morirían. La araña Hollow apuntó y lanzó telarañas hacia Masaki. Esta vez, sin embargo, se extendieron mucho más formando una red en lugar de una bola. Masaki esquivó el ataque con una ráfaga de Irenkiaku antes de prepararse para disparar otra flecha. Pero antes de que pudiera hacerlo, el Hollow Toro usó su poderosa fuerza para saltar hasta su altura. Bajó los brazos hacia ella y la lanzó contra el suelo. Masaki logró mantenerse a flote en plena caída justo antes de que Grand Feshor se abalanzara sobre ella, lanzándole grandes cantidades de pelo para intentar atraparla. Rápidamente se deslizó bajo el pelaje y levantó el arco. Al darse la vuelta, se enfrentó a la araña Hollow. Hollow comprendió sus intenciones y saltó hacia atrás, disparando un escudo de telaraña para bloquear el ataque. Para desgracia del Hollow, Masaki se había anticipado. La primera flecha atravesó la telaraña, dejando un agujero. La segunda, justo detrás de la primera, impactó de lleno en la máscara del Hollow, reduciendo el número de Hollows a 2. Los dos Hollows restantes se dieron cuenta de la situación en la que se encontraban y, cuando Masaki se giró bruscamente hacia el Hollow Toro, este levantó los brazos para defenderse. Masaki suspiró. Podrían haberse rendido fácilmente sin tantos problemas. Ahora solo luchaban por conseguir lo que fuera. El Hollow Toro era fuerte, pero debido a la falta de práctica, sus flechas no eran tan potentes como de costumbre. No había otra opción. Necesitaba terminar esto pronto antes de que sacaran algo que realmente funcionara. Las trampas que ya habían usado eran ingeniosas y no quería descubrir si tenían algunas bajo la manga, como ella. Para atravesar la armadura del hueco, necesitaba más poder. Su magia obedeció su petición y activó Blood Artery, aumentando su poder ofensivo. Ella retrocedió y disparó. La flecha atravesó limpiamente la armadura que el toro Hollow había obtenido de su gruesa piel y dio de lleno en la máscara. Grand Feshor, sin embargo, había estado esperando a que ella se distrajera. Ya fuera por suerte o porque había descubierto la debilidad de los Bloods, daba igual. La atacó con la mano izquierda. Las garras rozaron su costado mientras ella esquivaba por poco ser atravesada. El Hollow parecía dispuesto a actuar, pero ya era demasiado tarde. Masaki recuperó la cuerda y disparó una flecha.
con las prisas, no logró darle a la máscara, pero aún se encontraba en Dwar Orrery. La fuerza adicional de la flecha bastó para lanzar a Grant Fisher directamente por el acantilado, haciéndolo caer al agua. Masaki se acercó al borde del acantilado y escudriñó la zona. No percibía nada y no veía al Hollow. O bien la caída lo había matado, o una roca afortunada había impactado contra su máscara, daba igual. Ya no podía sentir el poder mágico del Hollow. Estaba muerto. Soltó un suspiro de alivio. Había sido más difícil de lo que esperaba. Al menos eran débiles, aunque algunos tenían habilidades extrañas. La adrenalina la abandonó y se estremeció al alejarse del precipicio. Blood Bene también era eficaz para aliviar el dolor de las heridas y presentía que lo usaría bastante durante un tiempo. Isin se iba a preocupar mucho cuando llegara a casa. De todas formas, se habría preocupado en cuanto supiera lo de los Hallows. Si ella lo conociera, la habría revisado en busca de heridas en cuanto llegara a casa. Al menos la misión había terminado. Se había librado de los Hallows y ahora podía volver a casa con Ichigo. Era una lástima que los Hallows hubieran sido la verdadera amenaza. Le habría encantado mostrarle cómo funcionaba su magia contra desertores o alguien de un nivel similar. En fin. Siempre habría una próxima vez. Se marchó rápidamente, apresurándose a regresar con Ichigo. Si se hubiera quedado un instante más, tal vez habría notado la pequeña explosión de energía mágica que provenía de abajo. Al pie del acantilado, una mano emergió del agua y se aferró a las rocas cercanas. XXXXXXXXXXXXXX. El alcalde intentó ignorar al chico de pelo naranja mientras éste le hacía pregunta tras pregunta. Era como si nunca hubiera visto ni oído hablar de ningún lugar fuera de su ciudad natal. Oiga, señor, preguntó Ichigo mientras miraba por la ventana. ¿Qué significa esa estatua? No podía ser tan molesto todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo era posible que tuviera tantas preguntas? ¿Acaso su madre era sobreprotectora? Era una posibilidad, considerando su reacción cuando él le dijo que sabía dónde estaban ella y su esposo. Soltó un suspiro de alivio cuando Ichigo perdió el interés en la estatua y se enfrascó en uno de los libros que tenía en su oficina. Menos mal que los tenía, porque el chico se habría portado aún peor. Al menos, los libros satisfacían parte de su curiosidad. Hablando del chico, ¿era él la razón por la que Masaki estaba tan a la defensiva y enfadada cuando descubrió dónde estaba? Parecía tener bastante poder mágico. Él mismo solo podía usar un poco de magia, e incluso él podía sentir el poder del chico, que se escondía bajo la superficie. Se preguntaba cuándo volvería Masaki. Se había marchado hacía ya bastante tiempo y aún no había regresado. Deseaba ser como aquel chico de pelo naranja, tan tranquilo y despreocupado. Para él, su madre no tenía ninguna posibilidad de perder. Volvería. Las convicciones y creencias de los niños eran así de sencillas, tanto que lo envidiaba. Si Masaki perdía, su pueblo estaría condenado. No había otras opciones y, para cuando alguien se enterara de su situación, probablemente sería demasiado tarde. Maldijo el hecho de que su pueblo estuviera tan aislado. Incluso si Masaki lograba tener éxito, tendrían que evitar que algo así volviera a suceder. Tal vez solicitar al Consejo Mágico o al ejército del rey algún tipo de puesto de avanzada cercano. Casi se avergonzaba de lo que estaba pensando hacer. Para que algo así sucediera tan rápido, tendría que ofrecer un incentivo. Hablaba en serio cuando dijo que no amenazaba a los Quincy y cumplió su palabra. Simplemente nunca dijo que no planeara usar esa información de todos modos. Tenía que proteger su pueblo como su máxima prioridad, incluso si para ello tenía que informar al Consejo Mágico sobre la ubicación de la familia. Masaki Kurosaki e Isin Shiba se habían escondido por alguna razón, y probablemente tenía que ver con aquel chico de pelo naranja que estaba en la habitación. Tal vez se debía al poder mágico del chico, ya que le parecía extraño que un niño tan pequeño tuviera tanto poder a su disposición. Unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos vergonzosos y esbozó una sonrisa cuando Masaki entró. Si había regresado, eso solo podía significar una cosa. ¿Ya está hecho? ¿Lo lograste? Sí. Una respuesta sencilla, pero era todo lo que necesitaba. Su hogar estaba a salvo por ahora. Si eso es todo. Masaki extendió una mano,
esperando obviamente el dinero del trabajo. El alcalde le entregó el dinero rápidamente. 100.000 joyas era una buena recompensa, mucho más de lo que habría recibido en el trabajo original. Se alegró de que ella lo aceptara sin decir palabra, sin exigir más por tener que luchar contra esos monstruos en lugar de desertores. Masaki echó un vistazo rápido a las joyas antes de guardarlas. Extendió la mano hacia Ichigo, quien la tomó rápidamente mientras ella lo acompañaba hacia la salida de la oficina. El alcalde miró hacia el pueblo mientras ella se marchaba y creyó que se había ido hasta que oyó unas pocas palabras. No vuelvas a esperar mi ayuda. Escuchó los pasos que se alejaban y se desplomó en la silla de su oficina. Se lo merecía, lo sabía, por lo que había hecho y por lo que iba a hacer. Solo esperaba que ella no se lo reprochara demasiado si alguna vez se enteraba. Porque hiciera lo que hiciera, sin importar cuántos de sus principios morales tuviera que quebrantar, era ante todo el alcalde de este pueblo. Tenía un deber para con su gente y los protegería, costara lo que costara. XXXXXXXXXXXXX. Mamá, dijo Ichigo mientras caminaban de regreso a Karakura. Habían salido del pueblo lo más rápido posible por insistencia de su madre, pero a pesar de la prisa, había disfrutado cada minuto. Sí, Ichigo, dijo Masaki, mirando a su hijo. Hoy fue divertido, ¿verdad? Masaki se preguntaba cómo responder a esa pregunta. Para Ichigo, había estado disfrutando al máximo. Para ella, había sido una preocupación tras otra, con el miedo constante por Ichigo, por supuesto. Nunca se había sentido tan estresada y aún así intentaba ser feliz por su hijo. Así que, en cuanto a si se lo estaba pasando bien, no estaba segura. No pudo evitar admitir que le había encantado volver a usar su magia. Era estimulante a pesar de los acontecimientos del día, y no pudo evitar darse cuenta de que no le importaría volver a hacer una misión de vez en cuando. Era tan relajante y empoderador sentir la magia fluir por su cuerpo como cuando usaba los Bloods. Todavía estaba usando Blood Dana y probablemente seguiría usándolo hasta llegar a casa para que Isin pudiera ver sus piernas. Fue divertido. Esa fue una respuesta apropiada. Ichigo miró a su madre con esperanza. ¿Podemos ir a otra misión? ¿Lo harían? Esta misión la había puesto nerviosa y le preocupaba que algo así volviera a suceder. No podía arriesgar a su hijo pequeño. Pero ella había visto lo emocionado que estaba por ver algo fuera de Karakura. Siempre habían sido cautelosos con lo que veía dentro de la ciudad, no queriendo que supiera demasiado sobre Fiore para intentar reprimir su curiosidad hasta que fuera mayor. Un adolescente con un gran poder mágico era inusual, pero no imposible. Sería mucho menos sospechoso para la gente si nunca supieran que tenía una cantidad de poder mágico que debería haberlo destruido desde su nacimiento. Por un tiempo, no. Oh. El rostro de Ichigo se ensombreció. Masaki casi se derrumbó en ese mismo instante. Fue desgarrador ver esa expresión en su rostro, pero se quedó en Karakura por su propia seguridad. Mientras estuviera al lado de ella y de Isin, estaría a salvo. Pero no podía dejarlo así. Ichigo llevaba mucho tiempo deseando una cosa. Si quieres, puedo enseñarte algo de magia. Eso funcionó. Ichigo volvió a sonreír. Prácticamente irradiaba felicidad mientras la miraba. ¿De verdad? Por supuesto. Ichigo soltó la mano de su madre mientras saltaba de alegría. Por fin aprendería magia. Era el sueño de todo niño. Masaki lo observó desde lejos mientras corría adelante, antes de acelerar el paso. Quizás debieron haber empezado a enseñarle hace 1 o 2 años. En fin, ya era demasiado tarde. Se preguntó cómo se adaptaría a la magia. ¿Le resultaría útil o perjudicial su gran dominio de ella? Esperaba que Isin no se enfadara demasiado por prometerle algo así sin consultarle. Aunque no estaría enfadado por mucho tiempo, y la misión lo distraería. Además, no podría negarse al ver lo feliz que estaba Ichigo. Mejor que aprendiera magia ahora que ir a explorar y aumentar el riesgo de ser descubierto. Masaki vio a Ichigo más adelante y notó que había dejado de correr. ¿Qué te pasa, Ichigo? Ichigo le sonrió antes de abrazarla rápidamente. Gracias. Masaki le devolvió la sonrisa.
No tienes que darme las gracias por algo que mereces saber. Me refería a dejarme salir de Karakura. Masaki arqueó una ceja ante su respuesta. ¿Qué quieres decir? Ichigo se removió nervioso. Sé que no te gusta que me aleje demasiado de casa. Masaki se preguntó cómo lo había averiguado, pero nadie había dicho jamás que Ichigo no fuera un niño inteligente. Sabes que tu madre siempre se preocupa por tu seguridad, ¿verdad? Ichigo asintió con entusiasmo. Sí. Recuérdalo siempre. Después de eso, ambos siguieron caminando en silencio, satisfechos. Fue solo más tarde cuando Masaki comenzó a sentir una sensación de inquietud. No podía explicar por qué se sentía así. Era extraño. La misión había terminado y los Hallows habían sido eliminados. En todo caso, debería seguir feliz como antes. El hecho de que no dejara de escudriñar los alrededores no ayudaba. Sentía que la vigilaban. Pero no solo la vigilaban. La identificaban, la analizaban, incluso la juzgaban. No percibía a nadie cerca, pero aún así sentía que algo la asfixiaba, como si hubiera alguien cerca que representara una amenaza directa. Inconscientemente, atrajo a Ichigo hacia sí, con la esperanza de protegerlo de la presencia que sentía. Él se retorció ligeramente, pero ella no lo soltó. La sensación se intensificaba y era demasiado fuerte como para ignorarla. Incluso la distraía de Blood Bunny y sentía que el dolor regresaba. ¿Pudo haberse equivocado al contar a los Hallows? ¿Y si hubieran sido 6, 7 o más? Podrían haberlos estado acechando y esperando tenderles una emboscada. Como ya se ha demostrado, grandes grupos de Hallows débiles aún pueden ser peligrosos. Se dio cuenta de que Ichigo intentaba llamar su atención. Mamá. Mira. Siguió su mirada y la encontró posada en el hombre que tenían delante. Su pelo negro y puntiagudo era fácilmente reconocible, al igual que la barba incipiente que le daba un aire moderno. Era solo una pequeña cantidad de vello facial, pero él siempre presumía de lo bien que le quedaba. Era Isin. Papá. Gritó Ichigo mientras se liberaba de su madre y echaba a correr para encontrarse con su padre. Las manos de Masaki se aferraron al aire antes de rodearse a sí misma. Esto no estaba bien. Algo andaba mal. Algo andaba terriblemente mal. ¿Qué hacía Isin allí? Quizás había oído algo sobre la misión y se había apresurado a encontrarse con ella. ¿Y qué hay de los gemelos? Ella pensó que él los habría dejado con alguien. Pero ¿y si estaba allí por los gemelos? ¿Y si algo hubiera pasado? Algo que no pudiera evitar. Debía estar exagerando, pensó de nuevo. Estaba entrando en pánico, lo sabía, pero no podía controlarlo. Su mente daba vueltas a demasiados escenarios. ¿Y si el consejo mágico los hubiera encontrado? ¿Y si hubieran llamado la atención de demasiados gremios oscuros y estos hubieran decidido unirse para perseguirlos? Pero lo peor era que Isin estaba justo delante de ella, al final del camino, y aún así su presencia no la tranquilizaba. ¿Por qué? Él siempre lograba calmarla cuando se preocupaba. Bastaba con decirle unas palabras o simplemente quedarse a su lado. Entonces, ¿por qué no lo hacía ahora? ¿Qué pasaba? La impactó como un jarro de agua fría. Isin. Algo andaba mal con él. Tanto su mente como su alma estaban de acuerdo, pero ¿qué era lo que andaba mal? En ese momento, Ichigo ya casi había alcanzado a Isin. A medida que se acercaba, Isin parecía cada vez más siniestro. Justo cuando Ichigo estaba a punto de alcanzarlo, ella lo vio. Un par de ojos que la miraban fijamente desde los árboles y una gran máscara blanca. Sus ojos siguieron la parte superior de la cabeza del Hallow hasta llegar a donde estaba Isin. Era casi como si Isin fuera un señuelo. Atracción. Gran pescador. Tenía que ser eso. Siempre que la había atacado con sus garras, parecía intentar usar la izquierda. ¿Por qué? ¿Habían hecho algo que ella desconocía? Sin embargo, se puso en marcha al instante. Algo que recordaba que Grant Fisher le había dicho se le había quedado grabado en la mente, le gustaba comer niños y quería a Ichigo. Irenkyaku. En ese momento, usarlo fue casi instintivo. No tenía tiempo de llegar hasta Ichigo corriendo.
Podía gritar, pero el Hollow era más rápido que Ichigo. Y Denkiaku era lo único lo suficientemente veloz para salvarlo. Apareció justo delante de Ichigo, lo agarró y lo obligó a ponerse detrás de ella. El Hollow ya había empezado a atacar en ese momento. Blood Pene. Ya estaba en marcha, potenciada al máximo. Por mucho que el Hollow lo intentara, no podría herirla. Después de todo, podía resistir algunos de los ataques más fuertes de Isin, y Blood Pene era su especialidad. Entonces ocurrió lo peor. Ante sus ojos, mientras la mandíbula de Grand Fisher comenzaba a cerrarse sobre ella, se sintió débil. Blood Pene desapareció al sentir que todo su poder se desvanecía. Se estaba esfumando ante sus ojos y desaparecería mucho antes de que el Hollow frente a ella terminara de morderla. Todo parecía moverse a cámara lenta. Reprimió las ganas de gritar de dolor mientras los dientes del hueco la desgarraban. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo cuando el hueco la soltó. Mamá. Grand Fisher soltó una carcajada mientras extendía los brazos. ¿Lo ves? No deberías haber supuesto que sería tan débil como los demás. El Hollow levantó su mano izquierda. Masaki apenas pudo ver lo que les estaba mostrando. Con mi mano izquierda puedo asomarme a tus recuerdos. Basta con un simple corte. Entonces Grand Fisher hizo ademán de mover el otro brazo, mostrándoles así su mano derecha. Con mi derecho, los hago realidad. Encuentro a aquel a quien nunca podrás dañar o de quien nunca sospecharás y lo imprimo en mi señuelo. ¿Nunca te preguntaste por qué me llamaban gran pescador si nunca viste que mi señuelo tuviera un propósito? Fue una lástima, ¿sabes? El abuelo Fisher la miró con desdén. Pudiste haberme matado. Te diste cuenta de que algo andaba mal y podrías haberme matado fácilmente si no hubiera sido por tu hijo. El Hollow centró su atención en Ichigo. ¿Qué se siente, mocoso? ¿Qué se siente al saber que eres responsable de la muerte de tu madre? Ichigo se quedó allí paralizado por la conmoción, sin pensar en nada más que en esas palabras. Su madre yacía en el suelo, rodeada de un charco de sangre. ¿Era culpa suya? Ella lo había salvado a costa de su propia vida. Ichigo. Masaki intentó llamar a su hijo, con la voz débil. Ya sentía que se le escapaba de las manos. Ichigo no respondió. Ella lo intentó de nuevo y esta vez logró captar un poco su atención. El chico se arrodilló al instante, agachándose junto a ella con lágrimas en los ojos. Mamá. Lo siento. No llores, Ichigo, dijo en voz baja, intentando disfrutar de los últimos momentos que podía con su hijo antes de partir. Al fin y al cabo, los chicos grandes no lloran. Ichigo intentó secarse las lágrimas, pero no lograba contenerlas. Le apretaba la mano con fuerza, como suplicándole que no se fuera. Le dolía profundamente tener que dejarlo en semejante peligro. Cuídate, y, sé feliz. Cada palabra le resultaba más y más difícil de pronunciar. Solo tuvo tiempo de decirle una última cosa. Solo 3 palabras. Te amo. La luz se desvaneció de sus ojos mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo. Mamá. Ninguna respuesta. Su cuerpo permaneció inmóvil mientras el resto de la sangre brotaba de la herida. Incluso eso terminaría, dejando solo un cadáver sin vida en el suelo. Mamá. Ichigo siguió intentándolo. Esperando, incluso suplicando, que volviera a abrir los ojos. Que todo hubiera sido una pesadilla y que pronto despertaría, con su madre allí para asegurarle que todo estaría bien. Nada. Sigue sin haber nada. No se va a levantar. Grand Fisher se regodeaba en la desesperación del muchacho mientras lo atormentaba. Dejaría que el niño se consumiera por su propio dolor durante unos minutos y luego lo devoraría. En su opinión, sería un trato justo. La mujer se había llevado a 4 de sus hermanos, así que era justo que él recibiera alguna compensación. El chico desprendía un olor muy fuerte, aunque no pudiera usar esa fuerza. Sin duda, la aprovecharía al máximo cuando la incorporara a la suya propia. Decidió que ya había esperado suficiente. Se acercó lentamente al chico, disfrutando de esos últimos momentos de dolor. Le divertía atormentar a la gente.
Estaba justo encima del niño cuando lo oyó hablar. No le haría daño escucharlo un momento. Moriría de todos modos. ¿Qué dijiste, mocoso? Despertar. El niño seguía hablando de su madre, al parecer. Se preguntó si el niño siquiera lo había oído hablar y si en realidad solo había estado hablando con su madre fallecida. ¡Qué lástima! No estaba seguro de qué esperaba, pero había deseado algo mejor. En fin. Era hora de darse un festín. Despertar. ¿Acaso el niño no se callaba nunca? Estaba a punto de comerse al niño y no paraba de hablar. Eso lo enfurecía. Despierta, despierta, despierta. Eso fue todo. No pudo soportarlo más. El niño se callaría cuando él muriera. Se abalanzó sobre el niño con las garras extendidas y la mandíbula abierta. Lo devoraría de un solo bocado y así no tendría que soportar más su parloteo incesante. Despertar. El Hollow no pudo reaccionar a tiempo. El niño quedó envuelto en una columna de energía mágica, emitida por él mismo. Grant Fisher ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desintegrarse, la enorme cantidad de magia liberada repentinamente superó la capacidad de su cuerpo. Incluso el suelo alrededor del niño tembló, y las rocas salieron disparadas por los aires antes de ser pulverizadas. Para cuando la magia se desvaneció, el Hollow había desaparecido e Ichigo estaba a salvo. Sin embargo, él no se dio cuenta. Simplemente miraba al vacío, ajeno al mundo. Por favor, despierta. XXXXXXXXXXXXX. Y ahí lo tienen. Ya pueden ver un primer vistazo de cómo empezó todo para Ichigo. ¿Qué te pareció mi interpretación de Masaki? Tuvo algunas escenas de lucha, pero también intenté mostrar su forma de pensar. Es una buena persona, pero su familia es lo más importante para ella. Si hay algo que la enfurece, es que estén en peligro. Fue una batalla interesante. Originalmente había planeado tener desertores, como ya comenté, y que Grant Fisher lo sorprendiera de camino a casa, pero al llegar al pueblo, terminé escribiendo la historia como si estuviera en peligro, y me di cuenta de que esos débiles desertores no representaban una amenaza para el pueblo a esa escala. Sin embargo, los Hollow sí. El alcalde era un personaje secundario, pero disfruté escribiendo desde su perspectiva. Se preocupa por su gente y está dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. Bueno, hasta la próxima. Soy Takei. Gracias por leer.